¿Qué tal, amiguitos? Gracias a Dios podemos estar juntos una semana más en la clase bíblica. Esta semana estudiaremos una historia muy interesante y se titula Zaqueo. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al 10. En Jericó había otro hombre que deseaba ver a Jesús. No era un mendigo, al contrario, era un hombre rico que vivía en una hermosa casa. Sin embargo, no solo le despreciaban como al ciego, sino aún peor, era odiado por todo el pueblo. Cuando se encontraban con él en la calle, desviaban la mirada y lo maldecían en silencio. Era un publicano. Peor aún, era un principal de los publicanos, y en Jericó, que era una floreciente ciudad comercial, pronto se había hecho rico. Pero ese dinero no lo hacía feliz. Tampoco su hermosa casa lujosamente amueblada, ni sus preciosas alfombras y adornos le daban completa satisfacción. Zaqueo se sentía muy solitario e infortunado. Sufría a causa de esa soledad y a causa del odio y el desprecio de sus conciudadanos. Le llamaban traidor, porque siendo judío, trabajaba para los romanos, los opresores de su pueblo. Zaqueo tenía conciencia de ser muy pecaminoso y pensaba que Dios debía despreciarlo. Eso era lo que más le hacía sufrir, porque en su corazón existía una gran ansia de Dios. Oh, si fuese posible que el Señor le quisiera recibir en su gracia, daría con gusto todas sus riquezas. Un día oyó hablar de Jesús. Ese profeta de Nazaret, enviado por Dios, parecía no despreciar a todos los publicanos. Le llamaban de forma ofensiva amigo de publicanos y pecadores. Entonces se reanimó la esperanza en el desesperado corazón de Zaqueo. El día en que Jesús había de pasar por Jericó, también Zaqueo se había puesto al lado del camino a esperar. Si pudiera contemplar su semblante, ver sus ojos, entonces se daría cuenta si eran verdad y siempre podría ir a él con su desdichado corazón. Allí estaba, pues, con su costoso manto, al costado del camino por donde pasaría Jesús. Y no podía ver nada, porque muchísimos hombres que esperaban a Jesús ya estaban ahí a lo largo del camino. Zaqueo era un hombre de baja estatura, y aunque se esforzaba por abrirse paso, nadie le cedía su lugar, y Jesús se aproximaba. La gente que estaba adelante ya lo podía ver. Zaqueo, agitado, corrió hacia adelante con la esperanza de que hubiese menos aglomeración de gente, pero todo era igual. Parecía que todo Jericó había salido a la calle. Entonces le asaltó el temor de no poder ver a Jesús. Se olvidó de su dignidad y de sus ropas costosas. Vio un sicómoro a la orilla del camino y tuvo una idea. Corrió velozmente hacia el sicómoro y se trepó en él sin dificultad, aunque ya no era un muchacho. Y ahí esperó sentado sobre una rama gruesa y firme. Ahí se hallaba bien alto por sobre la gente. Desde la rama del árbol, por fin obtuvo una amplia y clara visión. Claro que la gente al pasar y ver al elegante Zaqueo sentado ridículamente en el sicómoro, se burlaban ruidosamente de él, pero Zaqueo estaba muy tranquilo porque lo único que deseaba era ver a Jesús y lo vería. Se venía aproximando lentamente el gran grupo. De pronto Zaqueo vio a Jesús, vio su regia figura, su hermoso y noble semblante, y vio también sus ojos, mansos y benignos, porque Jesús miró hacia arriba en dirección al árbol. Tuvo entonces la mayor sorpresa de su vida, porque Jesús se detuvo y dijo con toda naturalidad, como si se conociesen de mucho tiempo atrás: «Zaqueo,
date prisa, desciende, porque es necesario que me hospede hoy en tu casa. ¿En mi casa?, pensó Zaqueo confuso. ¿En mi casa, donde ningún judío quiere entrar? ¿Quiere él, Jesús, hospedarse en mi casa? Pero Jesús lo estaba esperando. Sí, sí, Señor, ya voy, tartamudeó Zaqueo, y prontamente se deslizó hacia abajo. Reverente iba junto a Jesús por entre la multitud, y con gran gozo recibió a Jesús en su casa. Zaqueo era, en efecto, un hombre pecador. Él mismo sabía bien cuán grande pecador era. Ahora que había entrado el Salvador en su casa y se sentaba en un costoso sillón en medio de todo ese lujo, Zaqueo sentía sus pecados más profundamente. Todos esos bienes que había adquirido injustamente le acusaban. Oh, debía enterar a Jesús que él desde ahora deseaba comenzar una vida distinta, nueva, que quería ofrecer todo a Dios, que él dispusiera de su vida por lo que le había demostrado su misericordia. Entonces ese hombre, rico y arrepentido, elevó la mirada respetuosamente y dijo a Jesús: «He aquí, la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres, y si he defraudado a cualquiera, se lo devuelvo cuadruplicado». Entonces Jesús se alegró, porque vio brillar la fe en los ojos de Zaqueo, la sintió vibrar en su voz, y dijo: «Hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Así se sentó ahora Zaqueo junto al Salvador a la mesa, y fue para Zaqueo el día más feliz de su vida. Era una felicidad que nunca le sería quitada, porque aunque los hombres le despreciaran y se burlaran de él, Dios, sin embargo, le había aceptado en amor. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. San Marcos 10:52.